Soy Facundo Romero y este es In the House, el podcast de House, la casa que nació como un lugar físico de artes visuales y ahora también tiene este espacio digital donde hablaremos de dirección de arte, diseño, creatividad, la vida a través de diferentes invitados e invitadas y a través de un objeto con un toque personal. Julián Montesano es director de arte, director de cine, gran amigo desde hace más de 20 años. Encuentro en él un desorden maravilloso y que creo se traduce en una sabiduría y perspectiva diferente. Hoy entonces con Julián hablaremos de dirección de arte, de originalidad y de ser genuino. A ver qué sale. In the House, un podcast visual. Una cosa que yo encuentro, te conozco hace 1000 años, somos amigos, compañeros de trabajo, hasta familia si querés. Pero más allá de eso, yo algo que encuentro cruzando a lo largo de todas tus diversidades de dirección de arte, en el mundo audiovisual, y como diseñador gráfico, como director de arte, como profesor, es que embanderás, creo, la originalidad, la autenticidad, lo diferente como propuesta. Y me parece que estaría bueno que charlemos un poco de eso. ¿Qué me podés decir de eso? Que no. Que, a ver, hablando desde un punto de vista personal, yo siempre sufrí, bueno, como creativo, como cualquier otra persona que se acerca a cierta, o con una búsqueda de expresión artística, uno sufre de eso de, che, quiero hacer algo original, quiero ser original, ¿no? Y me parece que en realidad es algo que es un poco utópico, o mejor dicho, es casi incongruente buscar la originalidad per se, porque la originalidad no existe como tal. Claro. O sea, las cosas son originales porque son, y no porque se lo propongan. Claro, sí. No es algo que uno puede intentarlo, pero después veremos si es original o no. Yo creo que si te lo planteás como un objetivo, es decir, quiero ser, por ejemplo, decir, bueno, no quiero hacer algo nuevo, quiero hacer algo diferente. ¿Qué diferente a qué? ¿Qué es hacer algo diferente? ¿Cuál es el parámetro? Claro, ¿cuál es el parámetro? Uno tiene sus propios parámetros, pero cuando decís quiero hacer algo diferente, en realidad estás queriendo decir quiero hacer algo que los demás aplaudan, que por lo cual quizás vaya a ser reconocido. Entonces lo que está buscando es otra cosa, en realidad no está buscando ser original. Ok, pero está bien, pero todos entendemos lo que... pero digo, todos entendemos esa búsqueda. Sí. Y en realidad para vos, en esa búsqueda, no sé si la palabra es cuál es la clave, porque si tuvieras la clave, de acá salimos todos felices. Si alguien la sabe. Si alguien la sabe, pero digo, entonces, ok, no es originalidad. Buscamos ser diferentes, buscamos ser auténticos. Sí, ponele que si nosotros trabajamos en un medio o una industria o un mercado, como le gusta decir al marketing, de la creatividad, donde la originalidad es un valor agregado de las cosas, ¿no? Incluso digo, hay gente que trabaja, bueno, los creativos publicitarios trabajan de pensar ideas nuevas. Sí. Pero la verdad es que no es eso, desde mi punto de vista, la verdad que no creo que sea realmente eso el motor de la industria, ni que la originalidad sea algo que se puede conseguir. Se puede conseguir si lo buscas. No, me parece que no. Claro. Creo que sí podés escucharte a vos mismo y tener tu propia personalidad y que los demás evalúen si lo que vos tenés para contar o para decir es original o no. ¿No es cierto? Porque hay muchas cosas que ves que son copias. No sé, por ejemplo, los covers de bandas. Sí. ¿No? Ponele. Muchos temas muy famosos se hicieron famosos por el cover y no por la versión original. Totalmente. Y tengo un playlist en Spotify ¿Sí? que me encanta porque es escuchar las versiones originales de temas que creías que eran... Exacto. Hay un montón de temas que nosotros consumimos como que fueran la primera, la banda fue el primero el que lo creó y en realidad son el cover de una banda anterior de 20 años. Que escuchás el tema original, está bueno, está el ADN, pero no está tan bueno como el otro. Okay. O sea, o capaz porque estás acostumbrado o por lo que sea, pero creo que ese es un ejemplo, me parece claro de qué es lo que tiene cuál es el valor de la originalidad, porque al final la copia es un original también. Sí. ¿No? O no sé, viendo para movernos por ahí al arte y ver artistas que trabajaron con la repetición, no sé, desde Warhol o no sé, o Duchamp con cosas que estaban a la vista, y me parece que hay algo que la repetición tiene y es imposible que algo sea repetido. Pero a la vez, en el caso de Duchamp y en el caso de Warhol, en el arte pop,
su originalidad tuvo que ver con la disrupción del contexto. Y qué palabras difíciles que tiré. Pero digo, ¿no? Sí. O sea, como el arte en ese momento era piezas únicas, yo voy a proponer hacer piezas repetidas. Eso es una disrupción, es ser original, Claro. a pesar de que con la repetición no sos original. Claro, creo que la historia del arte, o por lo menos la historia del arte moderno, las vanguardias artísticas del siglo XX, para meterle cierto marco de contención, porque hoy, la verdad que si nos ponemos a hablar de hoy, de arte contemporáneo, el abanico es enorme, vale Sí, todo mal. lo que Sí, valió sí. y cosas nuevas valen también, y la tecnología. Y que se abrió al mundo digital, a los NFTs y a un montón de cosas. Y es otro mundo nuevo, distinto, que es muy difícil de bajar a tierra desde hoy mismo estando adentro, ¿no? Sí, Uno sí, ve sí. que las cosas pasan alrededor. Y para analizarlo tenés que verlos un poquitito más de lejos. Es como que es necesario. Pero fíjate que es muy loco porque Warhol dice, no, repitió un montón de veces la lata de sopa de Campbell's. Pero cuando ves los originales, cuando ves la obra, la pieza principal o una de las tantas piezas, te das cuenta que, primero, que las latas nunca son las mismas, que tiene detalles que parece como encontrar la diferencia, ¿viste? Entre una lata y la otra. Y después que hay cosas que están hechas a mano y que por más que repita la misma tipografía, a mano va a ser diferente. Es como la firma. Sí. Para mí la firma es una de las grandes ridiculeces de la historia de la humanidad, porque de verdad es que ninguna firma es idéntica. En tu caso yo sé que has tenido problemas con tu firma. Olvídate, no, yo no tengo firma. Mi firma a mí me llamaban cuando firmaba los cheques, me llamaban del banco, ya sabían, me pidieron que si por favor podía tener un sello. Y era un sello que tenía además como un código para que ellos sepan que era el sello Porque mío. no podés hacer la firma, no te sale igual. O No me sale. ni parecida. Es que no me la acuerdo. Mirá. O sea, sé el garabato, sé la gestualidad, sé el Muy estado espiritual en el que tengo que hacer la firma. Después lo que sale, no sé, qué sé yo. Pero bueno, está buena esa observación de la firma, es verdad. O sea, no hay dos firmas iguales. No, y entonces por eso uno siente que son iguales, pero en realidad no son iguales. Nunca son iguales. Ni las de la gente que lo hace igual. Seguro. Pero es genuina y es tuya. Exacto. Es auténtica porque es tu marca. Sí. Pero vos no repetís tu marca todo el tiempo de manera idéntica. Entonces, en esa copia, en esa repetición, quizás en ese miedo que tenemos al cliché, ¿no? Porque el cliché es como una mala palabra en el mundo de la creatividad o del arte, en realidad no existiría el cliché en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Porque al final todo es copia y todo es original en un punto. Sí. Lo que sí creo que se puede evaluar, pues si no, esto es muy abierto y vale todo, ¿no? Claro. Lo que sí creo que se puede evaluar un poco en ese sentido es, primero, los objetivos de las cosas, ¿no? Si algo es original, dependiendo de la intención o dependiendo del marco, del contexto donde esa idea funcione, ¿no? Ponele, no sé, si yo quiero hacer remera de Boca y voy a la salida estoy tirando cualquiera, Sí. remera de Boca y quiero venderlas a la salida de la cancha de Boca, a ver, 1 millón de personas que están en la misma o ya están organizados y voy a hacer lo mismo que otro. Entonces, en ese sentido, quizás no me destaque o quizás no funcione. Otra palabra que para mí es más importante, quizás, que el original, que es la relevancia. O sea, cuando algo es relevante o importante o interesante, si lo querés decir un poco más relajado, ¿no? Con una palabra menos pretenciosa. Me parece que cuando algo es relevante, es cuando eso que pasa y dice, mira qué bueno esto. Mira que, porque te está diciendo algo que por algún sentido, por algún motivo, te resulta importante, te resulta relevante, ¿no? Te mueve, te comunica algo que para que sea relevante es necesario que sea auténtico. Claro. Y que sea un poco original también, porque si alguien te dice, como decimos siempre en la escuela, si alguien te para por la calle, vos venís caminando en la tuya, y alguien te para y dice, flaco, lo mirás y dices, ¿qué pasa? Decís, mirá, te muestra el cielo, señala el cielo, y te dice, está lindo el día, ¿no? Hace calorcito. Decís, sí, papi, sí. ¿Por qué ¿Por qué me paraste? ¿Por qué me corriste de mi estado en el que venía para decirme algo que yo ya sé? Bueno, ahí sí creo que ahí no tiene importancia lo que te dice, ¿no? Entonces, si no tiene importancia, seguramente no sea original, ¿no? O no sea auténtico. Sí. Pero yo si tuviera que pensar en una clave es que te corra
O sea, tiene que ser algo esto que vos mismo dijiste, algo que te corra de tu estado en el que estás. Que puede ser el cliché, puede ser lo mainstream. Las marcas que dicen, yo soy mainstream, por favor, hace que en vez de ir por Libertador, que es lo mainstream, quisiera que la gente se corra de esto y quiera ir por otro lado. Sí, en el caso de las marcas creo que es más que una ironía, yo te diría que eso hasta un eufemismo. Porque en realidad la mayoría de las marcas no quieren eso. O sea, sí, hay una dualidad, es verdad. Lo que realmente quieren, como todos, si lo llevas a que las marcas son personas o personalidades, todos queremos que nos quieran. Las marcas quieren lo mismo, sí, pero traducido a con un beneficio comercial. Es decir, la marca quiere vender, que lo quieran, es que lo compren. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te dicen los manuales de marketing? Hay que ser auténtico, hay que ser nuevo, hay que ser único, ¿no? Pero ¿qué es lo que las marcas hacen en cuanto a las prácticas en general? Es, quiero ser único como él. Claro, sí, Quiero sí, ser... ahí ya está, claro. Sí, de eso hay muchísimo en el mundo del marketing. Mirá lo que hizo la competencia. Claro. Yo a veces me pregunto si la competencia, o sea, cómo hacen las competencias para ver, porque a veces, viste, o sea, están siempre pendientes de lo que hizo el vecino. Sí, y también me parece que en ese sentido, en cuanto a la comunicación, si querés, de marcas, creo que atenta mucho el momento digital y de redes y de medición extrema que hay de resultados y de reacciones, ¿no? Y de posibles crisis frente a un mensaje. Claro, porque ahí me parece que en realidad te limita mucho más, porque vos estás tan pendiente del resultado que al final estás trabajando para tratar de obtener un resultado y no lo que en realidad te habías planteado, que era, bueno, tener un discurso propio o ser una imagen auténtica o genuino o original. Llamémosle, en un momento podemos saber todo como lo mismo. Sí. Aunque no es exactamente lo mismo, porque vos podés repetir, como decíamos antes, viste, capaz, y porque vos me hablaste del posteo ese que había hecho hace un tiempo. Sí, de originalidad y genuino. Sí, y que era que no era lo mismo, que vos no lográs ser original buscando ser original, sino que probablemente termine siendo original sin buscarlo y tratando de ser... respetando tu propio punto de vista en lo que vos hagas, porque al final todos tenemos un punto de vista único. Sí. Entonces, si vos respetás eso, estás yendo a ser único. Sí. Pero no quiere decir que tengas que copiar a alguien que es original, ¿no? Digo, que vos conectes con lo que tengas para contar, para decir, para mostrar de una manera auténtica. Y a veces lo auténtico no es correcto. Correcto quiere decir, no es tan aceptado. Decís correcto en el sentido de políticamente correcto. Sí, no me gusta políticamente porque... Bueno, pero digo, lo decís en ese sentido de corrección. En que quizás no te quieran. Claro, por a eso. la hora de decir claro, sí. Porque si vos dibujás, y vos decís, no, yo quiero dibujar, yo quiero ser, no sé, quiero hacer un hiperrealismo perfecto y qué sé yo, y no te sale. A lo mejor tu fuerte, tu autenticidad no está en querer hacer el hiperrealismo, sino en un garabato que por desprejuicio de todas las cuestiones técnicas termina siendo muy expresivo, como quizás el de no sé, cualquier otro, no sé, Basquiat. Sí, o Picasso en su momento. O Picasso, bueno. Entonces, digo, ¿qué pasa? No te van a querer los técnicos del hiperrealismo a decirte qué bueno que eso no te van a querer. Y así les pasó. Bueno, entonces, pero te van a querer un montón de otros que vos no te propusiste que te quieran. Eso es cierto. Porque en realidad estás siendo auténtico. Entonces decís, no, sí, pero yo quiero que me quiera este. No, bueno, pero te quiere todo el resto del mundo. Sí. Y bueno, esa te la tenés que fumar, digamos, de alguna manera. Porque cuando te subís a esa búsqueda de personalidad, que en realidad no es una búsqueda, es el encuentro de lo que ya tenés, ¿no? Claro. Es como ir hacia adentro, no hacia afuera. Y cuando lo encontrás y cuando alguien te lo hace ver, porque en realidad es muy difícil verlo uno mismo, sí. ¿no? Que alguien venga y te diga, che, está muy bueno esto que hiciste. Vos decís, ¿qué? ¿Esta mierda? Sí, esta mierda. A ver, trabajame un poco más en esa mierda y que los demás te digan, che, qué buena mierda. Sí, esas tutorías están buenísimas. Esa especie de acompañamiento, de visualización externa de algo que a vos te pasa internamente, me parece que es clave. Para mí es como confiar en el punto de vista, pero a veces uno ni siquiera lo sabe. O la mayoría de las veces no lo sabemos. Y bueno, así funciona la psicoterapia, por ejemplo. Necesitas de alguien de afuera para que te cuente lo que te pasa a vos. Claro, sí. Y es mucho más fácil verlo de afuera, siempre. A full. Me quedé pensando, cuando hablabas de los casos de las bandas que tenían covers,
¿En qué otros ejemplos hay dando vueltas sobre un objetivo? A ver, yo quiero solucionar. En realidad no es tanto de las bandas de cover, pero sí un poco lo que vos decías. Tengo este objetivo y a partir de ese objetivo le busco la solución, sea original o no. Quizás es original. Como hablábamos, por ejemplo, de los casos de la Segunda Guerra. Sí. ¿Entendés? Como de los ejércitos, ¿te acordás? Sí, porque me parece que otra cosa, más allá de lo original, es hablar de las ideas en Claro. sí. Cuando una idea es una idea. O sea, cuando uno dice, tengo una buena idea, ¿no? Y decís, una buena idea es porque cumple una función que te propusiste. Un objetivo. Sí. Un objetivo. Es decir, bueno, es una buena idea porque me hace reír, por ejemplo. Porque el objetivo que yo me planteo es hacer reír. Claro. O el que alguien me tira y dice, para mí que algo me haga reír es algo un valor positivo. Entonces, digo, una idea de que alguien tuve que me hizo reír, digo, qué buena idea, ¿no? Pero por ahí, como decías, en momentos más dramáticos de la historia de la humanidad, como los periodos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siempre hubieron guerras, pero esas fueron como las más, digamos, masivas, ¿no? También se necesitaron de ideas para que la cosa funcione, con objetivos distintos a ser auténtico, original. Digo, había que ganar la guerra. Definitivamente no eran hacer reír. No, era hacer reír. Pero había que ganar la guerra. Sí. Entonces, ¿cómo? De todas las formas posibles. Y una de esas formas creo que fue el empleo de artistas dentro del mundo de la guerra. No solamente haciendo afiches de guerra, que es lo que todos por ahí conocemos. Sí, y que de hecho fueron un hito en la historia de los afiches. O sea, sin los afiches de guerra no hubiera habido un montón de comunicación publicitaria que existió después. O hasta me animo a decir, y no sé, después que me contradigan, pero gran parte del nacimiento del diseño gráfico y el diseño gráfico publicitario parte de los afiches de guerra. Y el mensaje de la propaganda y del convencer. Es que me parece que lo que pasa con la guerra es hay que ganarla. O sea, hay que hacer todo lo posible. Entonces, en ese todo lo posible se usan todas las herramientas que la humanidad y que la civilización tiene en pos de algo. Las guerras siempre generaron muchos beneficios intelectuales, aunque parezca una contradicción. Sí, es polémico, pero lo hay. Es que es inevitable. Sí. Es inevitable, porque para que algo funcione mejor, para que una máquina funcione mejor, necesitas optimizar la producción de la máquina, necesitas, no sé, buscarle un montón de vueltas, hasta incluso creativas, para resolver cosas de espionaje o cosas de engaño, que es esto a lo que vamos llegando. Y en el caso de los artistas, por ahí vas a contar un ejemplo de artistas, no en el mundo pósters y afiches, sino artistas utilizándose como herramienta e idea para... Mira, en la Primera Guerra Mundial hubo un fenómeno, digo fenómeno porque a mí me gusta decir fenómeno, es una linda palabra, sí, que era la Hustle-Dazzle, le decían así, que era el estudio de camuflaje. Tenían departamentos como si fuesen agencias de publicidad dedicadas al estudio del camuflaje. Cosas como la Hustle-Dazzle era camuflaje para barcos. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, donde no estaba tan desarrollado el tema de radares y detección y qué sé yo, y se usaba mucho el periscopio. Claro, entonces, era visual, era verde. Claro, entonces copiaron lo que usan, las estrategias que usan los animales. La cebra, puntualmente, tiene rayas blancas y negras porque el león, cuando se está moviendo, le cuesta enfocar. Confunde al depredador. Claro. Esa misma idea, la misma idea, llevaba al camuflaje de la guerra y de tratar de ocultar acorazados. Sí, vi fotos del Hustle-Dazzle y vos ves el acorazado como si fuera como con un camuflaje de cebra y claro, eso, si lo ves en el mar abierto, no terminas de entender a qué distancia está o a dónde está ubicado el... Exacto, la idea era confundirlo y que incluso con los brillos del mar y las olas y qué sé yo, no sepas bien el tamaño incluso que tenían los barcos, ¿no? Que si está muy lejos, si está más cerca, si es grande, si es chiquito, o si es un barco o no, o es una ilusión óptica. Y si lo ves, yo recomiendo que lo googleen Hustle-Dazzle, porque casi que parece una intervención artística contemporánea. Sí, porque lo ves, yo lo he visto y visualmente, gráficamente, si no te explican el efecto, igual lo ves y decís, esto está buenísimo, un barco pintado así, claro, como una cebra. Exacto. Y es muy loco porque, no sé, me lleva también a los maquillajes que se usan, ¿viste? Es algo más medio nuevo, que es para confundir el reconocimiento facial. Viste que vos te haces algunas ciertas cositas y como que en la compu el algoritmo no te reconoce.
Creo que hay algo de eso que es interesante porque se consigue algo original, completamente nuevo, sin proponérselo en lo más mínimo. Pero la propuesta, lo que se impusieron fue cierto objetivo. Un objetivo claro y buscando ese... Es como si para que empieces a recorrer un camino necesitas saber a dónde vas, aunque Claro. después el camino te lleve a otro lado. Pero sí, es el brief al final. Claro, y entonces en el medio, sin proponértelo, generás algo nuevo. No sé, hubo otra de la guerra que también era muy interesante, que el día del desembarco de Normandía, el Sí. famoso día D, más allá del cuentito que nos cuentan, Sí, como heroico. claro, hubieron un montón de engaños armados. Hay una peli ahora que está dando vueltas por Netflix también que cuenta cómo usaban todas las herramientas intelectuales que tenían a la mano para decir, bueno, vamos a tratar de engañarlos. Entonces, para pensar que para que el desembarco en Normandía fuese exitoso, tenían que tener varios puntos de engaño para que los alemanes piensen que el ataque iba a venir de otro lado. En la película puntualmente habla de una invasión a Italia que fue antes, en Sicilia, que fue antes. Pero esa misma estrategia la usaron después y desde Inglaterra puntualmente, el lugar más cercano para llegar a Francia es desde Dover a Calais, es como lo directo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No tenían tantas cosas, tantos tanques y aviones y toda la historieta. Pero le tenemos que hacer creer al enemigo que somos así de fuertes. Más fuerte de lo que realmente Que somos. la invasión puede venir por acá. Ok. Que yo acá estoy juntando un montón de tropa, un montón de armas, recursos, sí. de recursos, que en cualquier momento cruzo el charco y voy y te ataco por acá. Ok. Ellos sabían que no lo iban a hacer, pero incluso Churchill dio discursos diciendo: estamos armando acá el lugar y no sé qué. Entonces tiraba muchos de esos trucos conceptuales, digamos, para engañar al enemigo, que el enemigo también tenía en cuenta a ver que podían ser mentiras. Dentro de este contexto, lo que hicieron fue armar un ejército fantasma, que también digo que lo googleen porque es muy divertido, Sí. Ghost Army. Tiene hasta un escudito que es un fantasmita con un rayito, que está buenísimo, parece joda. Sí. Y la idea parece joda en sí. Lo que hicieron fue armar un ejército de artistas que no eran realmente soldados, No eran militares, claro. pero estaban vestidos de militares, y lo que les hicieron hacer es una gran puesta en escena. Es decir, armaron siluetas de barcos, siluetas de aviones, para que cuando los aviones alemanes pasaban por arriba, sacaban fotos, digan, che, tiene un montón de aviones. Pero eran aviones de madera o de cartón, pero no eran aviones reales. Ni siquiera eran como una fachada, nada más. Sí. O unos tanques inflables, ¿no? Y tenían como 3 departamentos, uno de, como, digámosle, de engaño visual, uno de engaño sonoro, Muy bueno. y otro de engaño de ondas de radio. Entonces los tipos transmitían, ¿no? Como, bueno, ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y si alguien captaba eso... Pelotón no sé cuánto, vaya para allá. Mentira. Todo mentira, no había nada de eso. Pero sí había movimiento. Los movimientos eran de los artistas construyendo, trabajando en un gran escenario. Hay unos tanques inflables que son espectaculares. Sí. Y para que no caigan, o mejor dicho, para que caigan en la trampa, también había algunos tanques reales dando vueltas. Entonces lo ponían a andar en círculo, cosa de que cuando sacaban fotos decía, se Hay están movimiento, moviendo. claro, sí, porque lo ves ahí todo muerto, digamos. Entonces, pero tenían tanques inflables, tenían barcos de mentira, tenían toda una gran puesta en escena. Y en ese sentido me parece interesante porque es otra respuesta original frente a un problema concreto que no busca en sí mismo ser original. No es, no es una buena idea hacer un ejército de artistas. Claro, sí. O hacer un tanque inflable. No es buenísimo hacer un tanque inflable. Y depende para qué. Claro, bueno, Claro. a eso me refiero. Al Sí, final, sí. es buenísimo que hayan hecho un tanque inflable para engañar en una guerra. Claro, esa es la... Entonces, Eso es lo original. claro. Pero por eso, entonces, como redondeando, podríamos decir como conclusión es que depende muchísimo del objetivo que te plantees previamente para Sí. entender si esa solución que vos estás dando es original o no. Va a depender del... Al final, la mirada de lo original en sí siempre es ajena. Siempre es ajena. Nadie te va a decir, los Beatles cuando hacían sus canciones o cualquier banda famosa o lo que sea, cualquier artista, lo que hacía era inevitable para ellos.
lo hacían porque lo tenían que hacer, porque sentían que lo tenían que hacer. Y para ellos que tenían un estándar o un objetivo que probablemente no era ser original, ser único. Era, che, hagamos una canción como esto. ¿Por qué? Porque está buenísimo, porque me pinta por este lado y le sumamos esto y le ponemos esto otro. Y una serie de juegos de construcción, ¿no? de una idea arriba de la otra. Y después viene otro y dice, che, esto es una mierda o esto está buenísimo. Claro. Siempre es ajeno. ¿Sí? Siempre, no hablo de crítica, no quiero criticar a la crítica. Si responde, si funciona, si es aceptado o no. ¿Y cuántas veces, cuántas cosas que son muy buenas ideas y muy originales no llegan a ningún lado? Sí, o no son aplaudidas masivamente, ¿no? O a veces no es el momento. Como dicen en el cine, éxito de taquilla. Decís, ¿qué mierda es el éxito de taquilla? ¿Entendés? Yo quiero ver una película que me guste, que esté buenísima. Sí. No me importa si vendió más o menos. Sí, o el concepto de bestseller en un libro. Bestseller, más vendido. Y claro, entiendo el truco. Más vendido porque si lo vendió mucho, quiere decir que mucha gente lo quiere, es bueno, entonces por eso mucha gente lo lee. Pero hay muchas porquerías que mucha gente lo lee. Sí, total. O que mucha gente ve, ¿no? No vamos a dar nombres. No, sí, podemos también. Pero no porque en todo caso sería una opinión sesgada frente a algo, ¿no? Y nadie tiene la verdad para decir, no, esto es buenísimo, esto es malísimo. Sí, pero estamos de acuerdo que el termómetro no debería ser si lo compra mucha o poca gente, sino que vos sientas que te funciona, que te gusta y que lo considerás. Es un poco ridículo. Mira, a mí particularmente, a mí siempre me interesó esquivarle al rebaño, ¿no? Pero no porque yo digo, el rebaño son todos boludos. Al contrario, yo quiero entrar al rebaño. Pero nunca, no sé por qué no termino. No hay fit, no. No estoy cómodo, no sé, pasa algo con eso. Sí, coincido Y conmigo, entonces al me pasa. final, bueno, en general la gente que trabaja en la industria creativa, digamos, más en creatividad o en el mundo del arte, nos pasa eso. Por eso terminamos en un lugar donde le damos una importancia a las ideas que quizás otros no las dan. A mí me vuelve loco, perdóname. No, sí. A mí me vuelve loco cuando la gente baila la misma canción en todos los casamientos y de Guetta y se explotan divirtiéndose con eso. Digo, qué envidia. No puedo divertirme con eso. ¿Entendés? Pero porque veo que todo el mundo lo está haciendo y que la pasan bien, pero a mí no me llega porque lo hace todo el mundo. Claro. Y no porque yo me quiera hacer el diferente, simplemente porque para mí no resulta relevante. Para mí también, a mí me pasa. Pero también es cierto que hay otro rebaño que somos todos los que no entramos al rebaño. Por supuesto, es que no es un problema de seguir de un grupo, no es problema de una mayoría. No creo que tenga que ver con mayoría o con pertenecer o no pertenecer al grupo. Simplemente con que hay gente que tiene distintas inquietudes, distintos puntos de vista de las cosas. A mí particularmente me encanta, me fascina encontrar diamantes en la basura. O sea, es lo que más me gusta. Buscar esto es una porquería que nadie quiere. Pero mira esto que tiene, que no sé qué. Y me encanta descubrir eso, ¿viste? Es como una especie de arqueólogo de la porquería. Porque me parece que, al igual que lo hizo en su momento, llamémosle la vanguardia, como el pop, pero más que vanguardia, creo que es un conjunto de ideas que tuvieron sentido y relevancia en un momento y que alguien las unificó y les dio un nombre, ¿no? Digamos, pop art, pongámosle. Que me parece que hay algo en lo invisible, en todas las cosas que nos rodean, hay algo que podemos encontrar que sea relevante para nosotros, que brille, ¿no? Medio como el yin yang, todo lo lindo hay algo feo, en todo lo bueno hay algo malo y viceversa. Bueno, algo parecido me parece que pasa con cualquier objeto, elemento susceptible a ser analizado estéticamente. No me quiero meter en ética, pero en estética, ¿no? Es decir, y por ahí ese verde que está ahí, eso que está ahí, que es una porquería, está buenísimo porque me viene bien para algo que estoy pensando, que justo coincide con determinado punto de vista, ¿no? Por ejemplo, o esto que nadie ve como importante, capaz que es importante. Las sopas Campbell, volviendo a eso, ¿no? Es decir, hacer visible lo invisible y desde ahí volverlo muy visible y llevarlo a un lugar casi icónico, pero a partir de lo que no tiene valor, ¿no?
Porque creo que el valor de las cosas siempre se lo damos las personas. Las cosas no tienen valor per se. Nada tiene valor, ni el dinero tiene, o sea, No, es un sobre acuerdo. todo el dinero. Es un acuerdo. Contame por qué trajiste la calavera. Siempre tuve un poco de fascinación por las calaveras. Esta particularmente, y viniendo al caso de lo que hablábamos antes, el diamante en la basura, porque lo vendían en un kiosco de diarios y vendía que era parte de un esqueleto, humano. Que lo compras en partes, en cuotas, digamos. Exacto, y cuando te venden el primero, siempre es mucho más barato. Y después es para engancharte. Claro. Te venden el primero carísimo, el primero muy barato, y el último, que es un huesito de nada, te lo venden súper caro. Claro, pero completa el esqueleto. Nadie completa esas colecciones. Claro. Después la vas a Parque Rivadavia y las compras, pero... Sí. Entonces, había salido esta calavera que estaba súper barata, y me compré como 4 o 5, no sé. Y puntualmente lo que me pasa a mí con la calavera, y tengo tatuada una calavera también, es que es un cliché la calavera. Es un cliché. O sea, vos decís, un tatuaje original sería una calavera, y no, seguro que no. ¿Una calavera es algo original para hacer un logo? Y no. Pero ¿qué pasa con la calavera? Está llena de sentido. Tiene un sentido que es la representación de la humanidad, pero también la parte mística, la parte, podríamos ya llegar a decir, hasta misteriosa de la humanidad de una persona, pero también lo concreto, es un hueso. Sí. O sea, es una parte y listo, ¿entendés? O sea, es una parte perecedera del cuerpo humano. Entonces, tiene como esos dos mundos. Dualidad. Esa dualidad. Creo que te intimida y pero por un lado te puede llegar a dar miedo, se usa para dar miedo, pero por otro lado es lo mismo que otro hueso. Me quedo con algo, y como para cerrar, que también tiene algo de lo de la firma que hablábamos. Todas las calaveras en algún sentido son iguales, todas tus firmas son iguales, pero a la vez todas son diferentes. Digo, Mirá qué bien cerraste. Cada calavera, todas tienen 2 ojitos, dientes, Exacto, agujeritos. Pero exacto. tu calavera es diferente a mi calavera. Sí, exacto. Y flasheo mucho, esto creo que no se dije nunca a nadie, flasheo mucho con imaginarme la calavera de la gente. Sí. Y sobre todo si te fijas en el tabique en la nariz, decís, este narigón debe tener Bueno, el tabique en la calavera. Yo flasheo con lo que hacen al revés, ¿viste? Que agarran una calavera y construyen la cara de Tutankamón a partir del cráneo y decís, entonces era así. Digo, buenísimo. Claro, buenísimo. sí. Incluso hay gente que lo ves, y me pasó, la mirás y decís, qué buena calavera. Porque, sí, tienen algo más. Porque tiene la simetría, y eso ya parte de otra charla. Para la próxima. Sí. Así que bueno, nada, buen recorrido sobre la originalidad, la autenticidad, los clichés, las firmas falsas y lo genuino. Y es siempre digo, yo también para cerrarlo, es una opinión. Seguro. Y las opiniones sirven, me parece a mí, para alimentar otras opiniones, no para condicionarlas. Bueno, que así sea. Gracias, Juli. Nos vemos pronto. Nos seguimos viendo acá. Cortamos. Dale. Y seguimos charlando. Nos vemos ahora en un café. Dale. Gracias. Bueno, gracias.